Así es, ya tenemos los datos del primer debate de los candidatos presidenciales con rumbo al sexenio 2018-2024. Y los datos son los siguientes. Será el próximo domingo 22 de abril a las 20 horas y se llevará a cabo en el Palacio de Minería de la UNAM. ¿Quién creen que gane el debate? Ustedes tendrán su propia opinión. Yo voy a dar la mía. Espero que algunos concuerden con ella. Tenemos en primer lugar a Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de la República por la coalición Por México al Frente. Hay que ver sus cualidades. Sin duda alguna es el mejor en oratoria y en lo personal considero que es el que va a ganar el debate. Si nos vamos porque es el que mejor habla, sin duda pareciera que el Partido Acción Nacional tiene una escuela en oratoria, como lo fue Felipe Calderón en el debate de los candidatos en el 2006, como también Fernández de Ceballos ganó, fue el mejor orador sin duda alguna en el debate del 1994. Entonces pareciera que los candidatos del PAN, salvo en el caso de Josefina Vázquez Mota, han ganado continuamente los debates. Eso no quiere decir que ganen la presidencia. En el caso de Calderón así fue, pero no fue así en el caso de Fernández de Ceballos. Algunos consideran que también Josefina Vázquez Mota fue la que ganó el debate presidencial. Yo no lo considero así porque se me hacía muy falsa Josefina Vázquez Mota, entonces muy estudiada. Y en el caso de este llamado Niño Maravilla, acuérdese que están explotando, intentando sacar provecho a su supuesta juventud, que ya no la es tanta, tiene 39 años, pero sí da la apariencia de ser más joven. Y comparado con los otros candidatos, pues lógicamente que tienen que sacarle provecho a esa condición que tiene. Sin duda alguna, el mejor pues en oratoria, explica muy bien. Este chico maravilla, de hecho, da la apariencia de un estudiante, de un chico estudioso que expone muy bien. Ese es el problema, que cuando las veces que lo hemos visto en sus distintas presentaciones, pues siempre está con el aparato para cambiar las diapositivas. No sé la verdad cómo se llama ese aparato, pero pues te remonta a un estudiante cuando está exponiendo. Un estudiante que expone muy bien, eso sí. La economía crezca y se generen más empleos. Octavo, valora, y esto es fundamental, valora trabajo que normalmente no se paga. Quienes cuidan a sus hijos, a un familiar enfermo, a un familiar discapacitado, a alguna persona con alguna discapacidad. Y déjenme detenerme en la décima razón. La décima razón, y esta es por la que hoy prácticamente no hay un país democrático civilizado en el mundo en el que no se esté teniendo esta misma discusión. Pero debería de cambiar también esos, dar ciertas variantes, no siempre el ser el que esté con el aparato para cambiar las diapositivas, porque realmente asemeja a un estudiante, a un muy buen estudiante que está exponiendo y no a un candidato. Pero, repito, de que habla bien, lo hace, de que se expresa muy bien, también de que sabe exponer sus ideas, tiene ciertos rasgos de arrogancia, como lo vimos en el video cuando pues prácticamente el lenguaje corporal lo delató en un evento de cierta campaña donde estaban pues los tres aspirantes a la candidatura por el PAN, el entonces gobernador de Puebla, Margarita Zavala, y ahí la expresión es muy clara, ¿sí?, de desagrado hacia Margarita Zavala sobre todo. Entonces tiene ciertas actitudes arrogantes que no puede dejar y que tiene que tener mucho cuidado porque eso cae mal. Su vestimenta cambió sin duda alguna. Como candidato pues dejó la corbata, se quedó con el saco en algunas ocasiones, pero lo veíamos como diputado federal con su saco y corbata muy sobrios, con colores muy sobrios, pues eso cambió, ¿verdad? Los que conocen del lenguaje corporal, en lenguaje corporal se dice que pues la corbata genera la percepción de autoridad, de distanciamiento. En cambio, si te quitas
la corbata, pues da la impresión de accesibilidad. Por eso lo tenemos, pues incluso ya cuando estaba como presidente del PAN y máxime en campaña, pues su cambio de vestimenta. Aquí, por ejemplo, cuando era diputado y ya acá con chalecos, que ahora se están usando mucho los chalecos, pero tiene una figura, tiene una presencia, se sabe desenvolver en el escenario, tiene un buen cuerpo, un cuerpo agradable a la vista, que por lo tanto pues le favorece para ponerse en camisa y pantalón y verse juvenil, dar la apariencia, repito, también de estudiante, en eso le puede afectar un poco. Ya acá con chaleco pues mejora en ese sentido, ya se ve más grande, pero lo cierto es que también se les modifica su vestimenta para generar sobre todo empatía, accesibilidad con el elector. José Antonio Meade, él ha explotado o pretende sacarle mucho provecho a su experiencia, a haber estado en diferentes secretarías, en gobiernos extraídos de partidos diferentes, del PAN con Felipe Calderón y del PRI con Enrique Peña Nieto. Entonces eso es lo que han tratado de explotar, de sacar provecho en él. Si bien tiene experiencia burocrática, y eso nadie se lo puede negar, también se nota y hace falta para este proceso la experiencia de pedir el voto al pueblo, la empatía con el pueblo, que esto es lo que no tiene Meade, y ese es el gran problema. Al principio, en la precampaña, pretendieron hacerlo agradable, por ahí hasta contaba chistes, parecía que estaban compitiendo Anaya y él con los chistes de Anaya sí causaban cierta gracia, como este que dijo que estaban en campaña de un candidato que entre el cielo y el infierno decidió irse al infierno, porque cuando San Pedro le dio la oportunidad de ver los dos lugares, pues se le hizo mejor el infierno porque estaban pues como si estuvieran en un bar, ¿verdad? Si recordarán ese chiste que contó Ricardo Anaya, pues sí, lo contó de manera chistosa. Pretendieron también con José Antonio Meade que él también fuera chistoso, que dijera ciertos chistes para generar empatía con el público, con el pueblo, pero no lo logró. Es una persona introvertida, es una persona seria, se ha desempeñado dentro de la burocracia durante muchos años, sí tiene experiencia en la secretaría, no quiere decir que porque haya sido bueno en el desempeño de ellas, no forzosamente tiene que ser así, pero puede ser por sus privilegios, por sus relaciones. Entonces, le hace falta eso. El fogueo con la gente, se ve la incomodidad de repente en él, incluso ese cruzamiento de brazos a veces es constante. Aquí la fotografía oficial de sus redes sociales pues es de blanco. Acuérdense que ya hemos mencionado en otros videos que lo blanco pretende inspirar honestidad, pureza, etcétera, ¿verdad? Ese es el mensaje. Pero lo cierto es que es una persona seria, introvertida y su personalidad no la puede cambiar. Y se nota también al hablar. De hecho, al hablar recuerda, así como Anaya nos hace recordar a un estudiante brillante. Y en el caso de Meade, al contrario, lo que recuerda cuando está hablando, lo que hace recordar cuando está hablando, pues es a un profesor aburrido, que está hable y en el mismo tono, y que aunque lo estén viendo, pues realmente muy pocos lo están escuchando. Repito, tiene siempre el mismo tono, no juega con los tonos, mueve constantemente las manos, no puede dejar de estar moviendo las manos, y eso nos recuerda que tiene algunas cosas en común con un expresidente reciente, que le gustan mucho las redes sociales y que está promoviendo precisamente a este candidato, es decir, a Vicente Fox Quesada, que tanto Santiago Creel como Vicente Fox, y comparte eso con Meade Curibreña, son de ascendencia irlandesa. De hecho, los tres comparten el mote de Trev, que significa criollo irlandés. Pero además comparte con Fox el hecho de que no pueden hablar sin estar moviendo las manos. Y es parte de su personalidad, no se les puede quitar. Lo que deberían de hacer los asesores es limitarlo un poco, porque también es lo que recuerda, aparte del profesor, por el tono de voz que siempre es el mismo, casi siempre, salvo en los mítines que sí pretende subir la voz, el tono de voz, para alentar al público, pero incluso ahí se le ve incómodo.
no está en su ambiente, no está en su lugar. Y es ahí donde está la falta de experiencia de Mitt y la ventaja que tiene, por ejemplo, López Obrador, que sí tiene muchos años en campaña, pero sí tiene ese fogueo con el pueblo, ese encanto con el pueblo que le falta a Mitt. Y que aparte parece que no le gusta, porque en su lenguaje corporal se ve, se aprecia que está incómodo. Claro, está haciendo su lucha, está contendiendo por el puesto más importante de un país. ¿Quién no lo quiere? Entonces lo está intentando, pero lo cierto es que, por ejemplo, en los mítines, al intentar hacerse el gracioso, no lo logra, al contar chistes no lo logra. Se ríen porque, pues, me imagino, no, yo no he ido a eventos de él, pero me imagino que han de estar las personas también levantando los brazos para cuando termina el chiste, pues la gente se ría. Pero no es una persona graciosa y un candidato para generar empatía. No digo que tenga que ser obligación que sea chistoso, pero eso abre mucho las puertas al electorado, al pueblo. Como lo hizo este candidato, eso sí, tienen de diferente. Vicente Fox era una persona con carisma, lo era como candidato, me estoy refiriendo. Incluso en la actualidad, cuando entró con ese choque contra Trump, que hizo pues aquella brindiseñal, todavía sigue generando empatía con cierto sector de la población. Hay otro que está muy decepcionado de él y enojado, incluso lógicamente los seguidores de Andrés Manuel pues están molestos con él, pero sigue teniendo esa empatía con cierto sector de la población. Es una persona que, sobre todo como candidato, atraía, utilizaba el lenguaje coloquial y le supo llegar al pueblo, que es lo que pretende hacer, y decíamos en otros videos, copiarle ahora el Bronco, pero el Bronco es una copia barata de Vicente Fox, y Vicente Fox copió muchas cuestiones, sobre todo el uso del lenguaje coloquial, que aparte él maneja, que no se veía actuado, pero además se dio cuenta que le servía para llegarle más a la gente. Y Vicente Fox no puede evitar la expresión de sus emociones al estar hablando, utilizar las manos, entonces por eso nos recuerda mucho. Pero Mitt siempre lo que está diciendo pareciera que es siempre lo mismo, porque también siempre mueve las manos de la misma manera. Prosperidad que queremos para México. Conozco a México y conozco al mundo y sé cómo conectarlos para que a tu familia me vaya mejor. Defenderé con mi vida los intereses de la nación. Por eso recuerda o nos remonta a maestros aburridos, a maestros que no les gusta su trabajo, por ejemplo, y que constantemente están diciendo cosas en un mismo tono y que están aburriendo a los alumnos. Exactamente igual es José Antonio Mitt, porque no juega con los tonos, con los cambios de tonos de la voz, porque no mueve las manos de otra manera, siempre es la misma, y ahí está el problema pues principal con él. Por ahí algunos dicen que hubiera sido mejor como candidato del PRI Aurelio Nuño. Hay algunos y cierto sector de los priistas que están arrepentidos y molestos con la designación de Mitt, que no ha logrado remontar, que sigue en tercer lugar en la mayoría de las encuestas, y que si bien su elección fue para desvincularlo supuestamente de alguna manera de los actos de corrupción y de los gobiernos corruptos de los últimos años, yo diría que toda la vida del PRI, y todo lo que este partido representa desde hace muchos años, pero sobre todo con estos últimos gobernadores corruptos que se llenaron los bolsillos del erario público, pues entonces se decidieron por Mitt Curibreña, pero no tomaron en cuenta lo que acabamos de mencionar. Y para un debate también va a ser muy importante. Véanlo, y constantemente va a estar hablando y manejar, y al mismo tiempo moviendo las manos, como intentando explicar, como si las manos fueran la manera en que se va a dar a entender. Entonces, los asesores deberían de tratar de limitar en ese sentido, que sea más expresivo, cosa que no tiene también Vicente Fox. Y algo es expresivo. Sus emociones las manifiesta por medio de su cara y de sus manos. Pero en el caso de Mitt mueve mucho sus manos, pero la expresión es casi siempre la misma.
A menos que en esta semana sí que le hicieron una serie de preguntas incómodas, ahí sí se le notó pues la molestia que le generaba las preguntas. Y cuando realiza ciertas expresiones, cuando su rostro genera ciertas expresiones, normalmente no son tan buenas. Que también se han visto ciertas expresiones de arrogancia por parte de él, entonces pues hay que tener cuidado con eso. Y también otra cosa que están utilizando, está hablando demasiado de él, poniéndose demasiado como que es la persona con mayor experiencia, el famoso Yomero que no lo suelta, y una persona que constantemente se está alabando cae mal. Y eso no se han dado cuenta también sus asesores. Cambien la estrategia, realicen propuestas en el debate, porque si va a estar el yo, va a cansar, además de todo lo que acabamos de mencionar.